Enamorarse. Un momento de felicidad pura que puede convertirse en una pesadilla. Descubrí que me estaba enamorando de mi hija. Que puede enviar a algunos al exilio. Hay una paranoia cultural que ha penetrado en la cultura polígama. Según la ley, quizá no hay distinción entre las chicas que trabajan en la calle y lo que yo hago. Y a otros a la tumba. Salir con un hombre significaba una bala en la cabeza, así que no lo hacíamos. Extraños rituales. Sexo prohibido. Sexo. Nuestro impulso más básico y poderoso. ¡Usad la energía! En su mejor vertiente es una expresión de amor y una fuente de felicidad. En la peor, es la causa de conflictos internos inconfesables. A lo largo de la historia, las sociedades han intentado controlar el sexo, decretar quién puede y quién no practicar el sexo. Cuando un Estado tenía el control sexual, tenía el control absoluto del pueblo. Estaba cometiendo un delito. Podían fusilarme si me pillaban, pero me hacía sentir maravillosa y feliz como ser humano. Para algunos, las reglas del amor sofocan una pasión secreta. Cuando estoy cerca de él, siento la necesidad de procrear. Otros deciden incumplir abiertamente las reglas. Antes incluso de casarnos, decidimos que viviríamos un matrimonio plural. Yo tengo una habitación y ella la suya, y él se mueve entre ambas. Algunos redefinen el significado del sexo. Siente la fuerza, siente el poder. Esta industria funciona como cualquier otra. La diferencia está en la intención. Yo me identificaría con una mujer sabia o la sacerdotisa de un templo. La costumbre de salvaguardar la sexualidad de una mujer se remonta a hace 12.000 años, cuando nuestros antepasados empezaron a reclamar la propiedad de la tierra. En estas sociedades agrícolas, una mujer estaba considerada un vehículo en el que el hombre almacenaba su semilla y transmitía sus genes a la siguiente generación. Y él quería asegurarse de que transmitía sus propiedades a un hijo que era su descendiente biológico. De igual modo, controlar la virginidad de una hija hasta que aparecía un sucesor digno se convirtió en el equivalente a proteger la propia tierra. En la antigua Roma surgió una secta religiosa alrededor de la virginidad. El principal deber de las sacerdotisas de Vesta era proteger la llama eterna, que se identificaba con la prosperidad de Roma. Además, juraban no practicar jamás el sexo. En el año 219 a.C., 3 vírgenes vestales de Roma fueron encontradas culpables de haber roto sus votos de castidad. Su castigo fue ser encerradas en una sala subterránea donde morirían de hambre. Sus actos fueron considerados una amenaza para la supervivencia de Roma. En los siglos venideros, a medida que la cristiandad iba dominando el mundo occidental, también lo hacía el símbolo de su virgen más famosa. Y entonces empezó a identificarse la virginidad con el compromiso con Dios. La idea de la virginidad en estos contextos religiosos no solo nos protege de los pecados de la carne, sino que además nos permite conservar cierto tipo de energía que se pierde en la actividad sexual y concentrarnos en lo divino. Los líderes totalitarios modernos encontraron otro uso para el control de la sexualidad. Cuando un Estado o ente gobernante podía controlar la sexualidad, tenía el control absoluto del pueblo. La historia de Jiang Zemin, que escribió un bestseller en el que narraba sus experiencias de juventud en un campo de trabajo de Mao, demuestra qué significa crecer en un sistema totalitario que intenta eliminar la sexualidad. Larga vida al presidente Mao en chino es... Mao Zedong 万岁. Me enseñaron a escribirlo antes de enseñarme a escribir mi propio nombre. A los 17 años, Anchi fue enviada a un campo de trabajo junto a un tercio de todos los chinos. El nuevo sistema agrícola de Mao necesitaba campesinos leales. Trabajábamos todo el año, no había descanso. Y el horario durante la estación de mayor trabajo, que era la de la siembra,
Era de 18 horas al día, y si no acababa mi parte, no comía. El contacto sexual entre los trabajadores estaba estrictamente prohibido. Mao nunca predicó sobre el amor. El amor no existía hasta los 29 años, cuando el gobierno te decía: el camarada Li es un buen camarada. La camarada Wang es una buena camarada. Así que vosotros dos podéis uniros y casaros. Te daban un par de golosinas y ya estabas casado. Pero el esfuerzo de Mao por eliminar el impulso sexual humano estaba condenado al fracaso, como Anchi comprendería muy pronto. Había una chica llamada Pequeña Verde. Cantaba una canción que se titulaba Mi Patria. Aquella canción, que era preciosa, me hacía muy feliz. Pequeña Verde tenía un secreto. Se había enamorado. Se metió en un lío porque se veía con un hombre. Y los arrestaron a los dos. En los campamentos de trabajo de Mao, las consecuencias de un contacto sexual no autorizado eran terribles. El sistema funcionaba así. Si te cogían, interrogaban a la chica hasta que ésta decía que la habían violado. Entonces el comandante de la compañía preguntaba: ¿qué hacemos con el violador? ¿Lo fusilamos? Tenemos un testigo y tenemos un criminal. Y él desaparecía. Pequeña Verde fue aislada. Le obligaron a cortarse el pelo, a desprenderse de toda su femineidad. Cuando él desapareció, Pequeña Verde no pudo soportarlo. Ella había sido la responsable de la muerte de su novio y se volvió loca. Yo estaba cruzando un puente. Un barquero nos llamó. Dijo que bajase alguien a echar un vistazo. Una persona se había ahogado. Cuando bajé y el hombre de la barca le dio la vuelta al cuerpo, vi que era Pequeña Verde. Nunca volvería a cantar. Aquello empezó a afectarme, porque salir con un hombre significaba persecución, humillación y una bala en la cabeza para el hombre. Así que no lo hacíamos. Posteriormente, Anchi descubrió que la jefa de compañía que había condenado a muerte a Pequeña Verde también tenía un secreto. Me encontré con mi comandante poco después de que juzgasen a Pequeña Verde, y todas aquellas cosas empezaban a afectarle. Entre medias, se había enamorado de un hombre, otro jefe de compañía, y no tenía nadie en quien confiar. Cuando nos hicimos amigas, empezó a confiar en mí. Me dijo que pensaba en un hombre. Aquello me conmovió. Pensé que tenía que confiar mucho en mí, porque si yo se lo decía a alguien, podrían juzgarla. Así que ella me demostró una enorme confianza. Anchi decidió ayudarla a escribir una carta al hombre. Mi vida de repente estaba completa. Me pasaba el día en los arrozales. Mi mente solo pensaba en mi misión de entregar la carta. Así que entregué aquella carta al jefe de la compañía, al hombre. Él no respondió. Como era el jefe, lo arriesgaba todo. Arriesgaba su vida. De modo que decidió no hacerlo. Entonces yo volví ante mi jefa. ¿Qué le diría? Así que empecé a inventar historias. Le dije que el hombre estaba interesado en ella, que había leído la carta y que le habría gustado contestar, pero que no podía. Y que me había dicho que sentía lo mismo por ella. Entonces ella empezó a pedirme que hiciese más cosas, y yo tuve que inventar más historias. A veces hacía tanto frío que teníamos que compartir las mantas. Era normal que las chicas compartiesen las mantas, así que yo las compartía con ella. Las dos mujeres se vieron involucradas en un juego que iba más allá de una simple amistad. Un día me dijo que quería que él la besara, que se preguntaba cómo serían los besos. Yo pensé que debía continuar con mi papel, así que le dije: imagina que soy tu novio. Bésame como lo besarías a él. Entonces ella me besó y yo me sentí muy confusa. Yo no sabía si era yo misma o si era su novio, pero me gustó el beso. Era muy frustrante.
Te excitabas mucho, pero no podías consumarlo. Era como explorar en la oscuridad. Yo estaba cometiendo un delito. Podían fusilarme si me pillaban, pero me hacía sentir maravillosa y feliz como ser humano. Tenía una gota de lluvia en la sequía y me di cuenta de que a la gente de los 10 campos de trabajo, a los 100.000 jóvenes que me rodeaban, los habían privado de eso. Ouyang Chi es una escritora de éxito y vive en los Estados Unidos. Millones de sus compatriotas murieron durante la era maoísta. Cuando no se permite a hombres y mujeres satisfacer sus necesidades humanas básicas, no vale la pena vivir. El amor de An-Chi fue reprimido por la tiranía. Pero ¿qué ocurre cuando la naturaleza del amor va contra la misma esencia de lo que acepta una comunidad? Descubrí que me estaba enamorando de mi hija. El chimpancé de bonobo es una especie en peligro, conocida entre otras cosas por su costumbre de mantener relaciones sexuales con los miembros de su familia inmediata. Entre los humanos esa conducta es un tabú casi universal. Todos somos propensos biológicamente a sentir deseo sexual por los demás, y lo único que impide que un ser humano quiera tener sexo con sus padres o sus parientes próximos es la regla que se lo prohíbe. Hace más de 3000 años, la Biblia exponía una larga lista de relaciones sexuales prohibidas. Nadie se acerque a pariente próximo alguno para descubrir su desnudez. Padre, madre, esposa del padre, hermana, esposa del hermano. Pero el incesto se ha producido una y otra vez a lo largo de la historia, especialmente entre las clases gobernantes. Los matrimonios entre hermanos eran costumbre entre los faraones egipcios. Ptolomeo II, soberano de Egipto, se casó con su hermana. Ramsés II se casó 8 veces, no solo con sus hermanas, sino con algunas de sus hijas. El emperador romano Calígula tuvo relaciones incestuosas con sus 2 hermanas. Napoleón suprimió el incesto del Código Penal francés en 1810, supuestamente para dejar vía libre para la consumación de sus propios deseos. Se ha demostrado que ciertos condicionantes psicológicos profundos impulsan a algunas personas a cometer incesto. Nos atraen de forma natural las personas de nuestro mismo entorno socioeconómico, con nuestro nivel de inteligencia, con el mismo nivel de buena imagen, los mismos valores sociales y religiosos y con el mismo nivel de educación. En 1897, el sociólogo Edward Westermarck inició el primer estudio científico sobre el incesto. Westermarck quería saber por qué el incesto no es más habitual en todo el mundo. ¿Es por tabúes culturales? ¿O porque los seres humanos han desarrollado un sistema de prevención natural que hace que no deseen tener sexo con sus parientes biológicos próximos? Westermarck demostró que niños que habían sido criados separados a menudo sentían deseos sexuales por el otro al llegar a la edad adulta, pero que en niños que habían crecido juntos esos deseos desaparecían. En algún momento entre los 3 y los 6 años, desarrollamos una repugnancia natural ante la idea de tener sexo con alguien a quien conocemos muy bien. Si le preguntas a una niña por qué no quiere copular con su hermano, te dirá que es muy gordo, que es muy tonto, que pone la música demasiado alta. ¿Para qué querría un chico así? La guerra separa a las familias y también reúne a parientes que no se conocían. Los resultados pueden ser explosivos. Kevin Rom saltó a los titulares nacionales cuando fue herido en Irak. Una exnovia creyó reconocerlo y se puso en contacto con él. Me escribió y me preguntó si yo era la misma persona con la que ella había salido en 1974. En su segundo email me decía que tenía una sorpresa para mí. Creo que mi hija es hija tuya. Mi respuesta fue que adelante, que le escribiese y le diese mi correo electrónico. Me dijo, supongo que a estas alturas ya sabes quién soy. Tu madre te lo habrá dicho. Nos escribimos como unos 500 emails. Nos escribíamos contándonos lo que nos gustaba y lo que no, cuáles eran nuestras cosas favoritas y las que odiábamos. Congeniamos enseguida. Teníamos gustos comunes. Nuestros colores favoritos son los mismos. Y creo que nos hemos convertido en personas muy parecidas.
A ella y a mí nos gusta la ciencia ficción. Y nos gustan las películas de miedo, pero no las gore. Sería más fácil recitar las cosas que no tenemos en común. Fue Kevin el primero en darse cuenta de que su relación se salía de lo normal. Empecé a obsesionarme con ella. No podía pasar un día sin hablar con ella. Tenía que escribirle constantemente. Descubrí que me estaba enamorando de mi hija. Eso me asustó. No sabía muy bien si las cosas tenían que ser así o no. Era mi primera experiencia. La primera vez que una hija adulta entraba en mi vida. Y simplemente asumí que así era como tendría que ser. Cuando por fin estaban preparados para conocerse, sus expectativas eran raras. Michelle había hecho planes para venir a visitar a su nueva familia. Cuando bajé por aquella rampa y lo vi, todo lo que había sentido 5 minutos antes empezó a cambiar a medida que me acercaba a él. Lo veía con mis propios ojos y cuanto más me acercaba, más cambiaban mis sentimientos. La rodeé con mis brazos, le di un abrazo. Cuando nos abrazamos, sentí... Estaba cómoda. Pero fue un poco raro al mismo tiempo. Descubrí que tenía pensamientos y sentimientos con respecto a Kevin que no eran lo que yo consideraría apropiados. Y aquello me aterrorizó. Kevin y Michelle se conocieron hace 12 meses. Han tenido que luchar mucho para aceptar sus sentimientos. Hola, cariño. Cuando estoy cerca de él, siento la necesidad de procrear. Es como si hubiese vuelto a los 17 años. Siempre estoy excitado. Me sentía avergonzada, culpable. Tanto que llamé a mi terapeuta. Y su consejo fue que si realmente era mi padre, debía hablarle de lo que me estaba pasando, porque lo último que me hacía falta era que mis emociones creciesen hasta volverse incontrolables. Le hablé de mis pensamientos más indeseables y de lo que sentía por él. Y le expliqué que esperaba que con el tiempo se convertirían en el amor que una hija debe sentir por su padre. Pero la respuesta que me dio no se pareció en nada a lo que yo esperaba. Y en aquel momento le dije cómo me sentía yo. Para Kevin y Michelle, hablar entre ellos de sus sentimientos es muy difícil. Espero que solo quieran grabar imágenes, porque no sé muy bien de qué debemos hablar. Y hablar ante los medios les resulta incluso más incómodo. ¿Recuerdas aquella noche en la que te pregunté, en la que te dije que sentía algo por ti que no era normal? Sí. ¿Por qué no me mentiste y me dijiste, oh, cariño, no sé, algo? ¿Por qué no? Porque no me sentía tu padre. Yo sentía lo mismo. Y en aquel momento no te veía como a mi hija. Vale. Te veía como a una mujer preciosa de la que me estaba enamorando. Kevin y Michelle han decidido resolver su problema, pero su solución es sorprendente. No podemos seguir haciéndonos esto. Kevin y Michelle Rom, padre e hija que se encontraron al borde de una relación incestuosa, deben tomar una decisión sobre su futuro. Yo estoy perdida y confusa. Siento todo tipo de emociones contradictorias y él no es de mucha ayuda porque lo sufre igual que yo. Si alguna vez han sentido un flechazo por alguien o algo así, esto era 20 veces más potente. Es la misma sensación pero mucho más intensa. Si queremos tener la relación padre-hija que yo he deseado durante tanto tiempo, no podemos seguir haciéndonos esto. Kevin y Michelle están llevando a la práctica las teorías del investigador del incesto del siglo XIX, Edward Westermarck. Pretenden acabar con su pasión viviendo muy cerca el uno del otro.
Si puedo estar con mi hija todos los días, espero que en unos 6 o 7 años Westermarck haga su trabajo y nos demos cuenta de qué significa realmente ser padre e hija. Todavía estamos aprendiendo. Tanto él como yo todavía estamos comprendiendo cómo respetar los límites del otro. Será un proceso de aprendizaje. Kevin y Michelle no están solos. En la última década ha habido innumerables casos de incesto entre padres e hijos que no se conocían y hermanos que se criaron separados. Hace 50 años, ser gay era una maldición. Tener sentimientos incestuosos con respecto a alguien próximo a ti es la maldición de hoy. Tal vez en el futuro alguien conozca nuestro caso y diga, qué interesante, no soy el único. Tal vez eso le ayude. Nueva York, 1820. Una época de intensa evangelización religiosa. Un chico de 14 años llamado Joseph Smith Jr. intentaba encontrar una congregación que compartiese sus creencias. Un día Joseph tuvo una visión en la que se encontró cara a cara con Dios, que le dijo que ninguna de las iglesias era la adecuada para él. A principios del siglo XIX se produjo una tremenda convulsión religiosa en los Estados Unidos. Las iglesias tradicionales fueron cuestionadas. Más adelante, Joseph describiría otra visión, la de un ángel, Moroni, que le ayudó a encontrar escrituras sagradas enterradas en el jardín de la familia. La traducción de ese texto se convertiría posteriormente en el Libro del Mormón. A los 24 años, Joseph ya había fundado su propia iglesia con una congregación que crecía y que estaba dispuesta a creer en él y en sus visiones. En algún momento durante aquella época, Joseph Smith tuvo una revelación. Dijo que, para salvarse, todo hombre debía tomar más de una esposa. La poligamia o matrimonio con varias esposas simultáneamente se ha dado en varias culturas a lo largo de la historia. Sigue siendo habitual en África y en zonas de Asia. Incluso en la Biblia hebrea, Abraham está casado con 3 mujeres. Pero introducir la poligamia como un nuevo dictamen divino en los Estados Unidos de mediados del siglo XIX era buscarse problemas. Otros grupos cristianos reaccionaron con hostilidad. Para muchos, fue la prueba de que esta no era una religión de Dios, sino del diablo. En 1844, una multitud asaltó la cárcel en la que estaba detenido Joseph Smith. Él resultó muerto de un disparo cuando intentaba escapar por una ventana. Dejó tras de sí 33 viudas y una numerosa congregación de familias polígamas. Tras la guerra civil, el gobierno federal estadounidense estaba tan horrorizado ante esta práctica que creyó que debía salvar a las mujeres mormonas. El siguiente profeta, Brigham Young, llevó a los mormones a una zona segura y aislada de Utah, y para proteger a la iglesia de la persecución, censuró la poligamia. Con el tiempo, a comienzos de la década de 1920, la siguiente generación de descendientes había renunciado completamente a la poligamia. A pesar de eso, algunos volvieron a las escrituras y decidieron que tenían la obligación de reintroducir una forma más perfecta de mormonismo, el mormonismo fundamental. Hoy los últimos mormones fundamentalistas que quedan viven en los márgenes de la civilización, como aquí, cerca de Concho, Arizona, 320 kilómetros al este de Phoenix. Es hora de despertar a los chicos. Venga, despierta. Hay que prepararse. Sophie, hora de levantarse, despierta. Hay que ir al cole. Vale. Buenos días. Moroni y Martha Jessop llevan 16 años casados. Tienen 7 hijos. Tenía 18 años cuando conocí a Moroni, pero él solo era mi amigo. No tenía ni idea de que me enamoraría de él. Martha y yo decidimos que viviríamos un matrimonio plural. Pero bueno, yo tardé un año en hablarle del tema a Martha. Los primeros profetas mormones practicaban la poligamia. Si viajamos atrás en la historia, a los tiempos de la Biblia, vemos que también está presente. Tras 5 años casado con Martha, Moroni se casó con Temple. Buenos días, preciosa. ¿Qué tal has dormido? Bien. Nos conocimos. 2 meses después nos habíamos prometido. 2 meses después nos habíamos casado. Fue un torbellino. Era la pieza perfecta para nuestra familia. Me dije, ya lo tengo, sé cómo vivir este estilo de vida.
Yo tengo una habitación y ella la suya, y él se mueve entre ambas, no tiene una propia. Nos la vamos alternando por noches. Si una de nosotras está enfadada con él, muchas veces acaba en el sofá. No es tan complicado. Hay circunstancias especiales. Si una de nosotras siente que lo necesita más, entonces cambia las noches. Formar parte de un matrimonio polígamo no fue fácil para Marta. Bueno, siempre existen los celos porque somos humanos. Yo tenía mis inseguridades, como cualquier mujer. Me di cuenta de que ella lo pasaría un poco mal y que sentiría celos al verme con esta otra mujer. Y me di cuenta de que eso era una lección de la vida para mí. Bueno, sobre los celos. Como yo había tenido a Moroni para mí sola durante un tiempo, no estaba segura de si me amaría o si me seguiría viendo de la misma forma que antes. Yo estaba enamorada, todo era genial. Eso me ayudó a adaptarme. Y también saber qué era lo que el Padre Celestial quería para mí. Debemos saber que Él nos quiere, pase lo que pase. Si es un buen hombre, nos ayudará con todo su amor. No nos amará a ninguna de forma diferente. Venga, hijo, siéntate a la mesa. Vale. Vale, papi. Los Jessop viven en una caravana de 3 dormitorios. No tienen agua corriente ni electricidad. La ciudad más próxima está a 24 kilómetros. Esta es la cama de Sophie, esta la de Christian, la litera de abajo de Inom y la de Ethan. Sí, es difícil. Los 4 mayores comparten habitación y los pequeños duermen con nosotros. Cada una es responsable de sus propios hijos, pero siempre nos echamos una mano. A veces Temple viene y viste a mi bebé. Y otras veces hacemos otras cosas. lo que sea para poder salir por la puerta. Creo que nos va bien. Queremos que nuestros hijos estén juntos, porque conozco familias en las que cada madre tiene su propia casa y los niños crecen diciendo que aquel no es su hermano o que aquella no es su hermana, y nosotros no queremos eso. En medio del desierto, los Jessop se mantienen unidos gracias a una combinación de fe y tradición. No puedes llevar esta vida si no estás dispuesto a entregarte al 100%, pase lo que pase. Si no, estás condenado al fracaso. A medida que crece la familia, también lo hacen el aislamiento y los retos. Pero la solución de los Jessop para el futuro parece desafiar a la lógica. Me llamo Moroni López Jessop. Moroni porque soy mormón. Llevo el nombre de un ángel del libro del Mormón. López porque soy latino. Y Jessop porque procedo de una familia polígama. Mi padre fue una figura muy importante en mi vida. ¿Por qué adoptó la poligamia? Es difícil de explicar. Acabaron expulsándolo de la iglesia mormona. Después de aquello, toda la familia fue expulsada. Y después nos unimos a otras personas que creían en la poligamia, como nosotros. Hoy en día, la corriente oficial mormona denuncia a los polígamos. No quedan muchos grupos a los que los Jessop puedan unirse. La mayor desventaja es cómo te mira la gente. Sientes su hostilidad hacia ti. Hay una paranoia cultural que ha penetrado en la cultura polígama, porque solo desde hace unos años, en las últimas décadas, los polígamos han sido encarcelados simplemente por el hecho de serlo. La última vez que la policía del estado de Arizona detuvo a fundamentalistas mormones por poligamia fue en la década de 1950. Cuando la opinión pública vio que separaban a los hijos de sus padres, las protestas obligaron a las autoridades a reunir a las familias. Yudamba, ¿bendices la mesa, por favor? Padre Celestial, por favor, bendice estos alimentos. Ayúdalos a fortalecer nuestro cuerpo. Bendícenos, protégenos. En nombre de Jesucristo, amén. Rechazados por otras comunidades, los Jessop encuentran consuelo en su propia fe y en su familia. Algo que a Joseph Smith no le resulta ajeno. Yo creo que podemos ser como Dios. Sinceramente, creo que Dios fue una vez como nosotros y que podemos conseguir lo que Él ha logrado.
El cielo no es solo la familia. El cielo es la presencia de ambos, del hombre y de la mujer, unidos de forma inseparable. Por lo que... Los Jessop pagan el precio por su modo de vida. Incluso sus vecinos sospechan de todos sus movimientos. Te recuerdo que estás pasando por mi propiedad. Su aislamiento podría ser la razón de su decisión de aumentar la familia de nuevo, añadiendo una tercera esposa. Queremos a alguien que venga y nos diga que ama a esta familia por quienes somos, que nos acepte por lo que somos y que quiera formar parte de esta familia. Salid al porche. Lo que más deseo es que ella esté dispuesta a entregarse al 100%, como hemos hecho nosotras y como seguimos haciendo. Atentos, hacia aquí. Poneos derechos. Mirad allí. Como quiero mucho a Moroni, creo que un hombre necesita tener más de una esposa. Se sentirá más realizado con más mujeres. Y yo también. Muy bien. La cortesana, la mujer de vida alegre, la ramera, la prostituta, tiene muchos nombres y caras, y es la profesión más antigua y más censurada de la tierra. En el siglo V a.C., el historiador griego Heródoto escribió sobre una prostituta sagrada que practicaba una costumbre vergonzosa en la ciudad de Babilonia, cerca del templo de Afrodita. Le pagaban una moneda de plata por sus servicios. Lo que Heródoto no explicó es que la moneda de plata era para el templo, no para la mujer. Y que los babilonios consideraban a las prostitutas sagradas sumas sacerdotisas, y creían que generaban abundancia y fertilidad al conectar sus cuerpos con lo divino. Por la misma época, culturas antiguas de Mesopotamia, el Extremo Oriente y especialmente la India, tenían sus propias versiones de las prostitutas sagradas, quienes también decían no practicar el sexo, sino canalizar la energía divina. En la India, esta tradición esotérica pasó a ser conocida como Tantra, tras la introducción del budismo en el siglo VI a.C. El origen histórico concreto del Tantra no está claro. Cada estudioso tiene su teoría. Según los sumerios, el pueblo del planeta Nibiru tenía unas prácticas sexuales elevadas que los sumerios seguían en grupo. Una pareja hacía el amor de forma ritual para despertar la conciencia de todos los demás. Sean cuales sean los orígenes del Tantra, lo que no ha cambiado hoy en día son las afirmaciones que los maestros tántricos hacen sobre su función. Para alcanzar lo divino debemos manipular y alinear los campos de energía de nuestro cuerpo a través de movimientos y rituales precisos. La más poderosa de esas energías tiene una naturaleza sexual. La excitación sexual, por lo tanto, originalmente no busca el placer, sino alcanzar un grado más elevado de consciencia. Con el ascenso de la cristiandad, las prácticas tántricas empezaron a asociarse a la prostitución y al pecado. Para los actuales practicantes del sexo tántrico, la línea entre la prostitución y la curación sexual sagrada no puede cruzarse. Claire Rumor es una aprendiz de tantra del condado de Marin, California. Su mentora es Shabakti Shaktiva. Hola, Claire. Hola, ¿qué tal? Pasa. Gracias. Lo primero que voy a hacer es sentarme contigo. Siempre había sentido una energía sexual en mi interior que quería aprovechar, pero me enseñaron que la sexualidad era algo tabú, que es mejor entregarse al matrimonio o a la abstinencia. Hay un montón de mensajes contradictorios. Intenta respirar un poco más despacio. Lo que me excita del Tantra es que dentro del Tantra hay un principio femenino y un principio masculino. Y cuando el femenino o el masculino están desequilibrados,
puede haber un caos. De modo que cuando empezamos a integrar estas energías, a unirlas, a mezclarlas, a armonizarlas, somos capaces de vivir individualmente desde un lugar centrado. Suele ocurrir que el Tantra se confunda con algo explícito o exclusivamente sexual. El Tantra es una práctica espiritual mucho mayor, mucho más amplia, en la cual la sexualidad y la sensualidad son una parte muy pequeña. Claire quiere dar el siguiente paso para convertirse en una sanadora sagrada profesional. Para ello viajará a Sedona, donde cada año los profesionales tántricos se reúnen y preparan a nuevos iniciados. Claire Rumor quiere convertirse en una sanadora sexual sagrada con dedicación exclusiva, entregada a la tradición tantra pura. Recorrerá en coche los 1.300 kilómetros que la separan de Sedona, Arizona, para asistir a una conferencia de maestros tántricos. Bobades es uno de los principales líderes de la comunidad tántrica de los Estados Unidos. Siéntate aquí. Vale. Estoy deseando aprender más cosas sobre el Tantra y cómo usarlo para ayudar a otros humanos, a otros hombres, a otras mujeres y parejas para construir con lo masculino y lo femenino un todo sano. Aquí en Sedona tenemos la Escuela de las Artes del Templo, donde no solo enseñamos muchos de los rituales antiguos, sino que también enseñamos numerosas modalidades nuevas y técnicas que están más dirigidas hacia lo que está pasando en el mundo moderno. Bobades tendrá una sesión con Claire para ayudarla a convertirse en una futura preparadora. Para Claire surgen las preguntas sobre qué puede esperar. ¿Dónde está realmente la línea entre el sexo y la curación? En cuanto a la sesión de mañana, no tengo ni idea de qué esperar. ¿Qué técnicas aportará, usará, me enseñará? Probablemente no esté abierta a quitarme la ropa para la sesión. El mundo del Tantra es nuevo para mí. Hay mucho que aprender, así que aún no lo sé todo. En una de las sesiones del Congreso, Claire descubre una pista de lo que tal vez se encuentre en su propia sesión de curación. Ese poder del que hablo nos muestra... 200 practicantes de Tantra aplican técnicas de meditación para alcanzar lo que ellos denominan dicha divina, no excitación sexual. A veces es divertido, si es raro, pues que lo sea. No pasa nada. Si confunde un poco, no pasa nada. ¿Es así? Puede ser salvaje, apasionado. Vuestro cuerpo tal vez necesite moverse. Llevadlo más al fondo. Mucho más al fondo. Antes de encontrarse con Bobades, Claire recibe la invitación de otro maestro tántrico, Kenneth Ray Stubbs, para practicar sus flujos de energía. En esta sesión no habrá contacto físico alguno. Primero conectaremos con lo que se denomina chakras. Queremos ser conscientes de todos ellos. Centrémonos en especial en la fusión de nuestras energías, en conectar el uno con el otro. Quiero que te concentres en tu energía interior, en sentir el primer centro de tu chakra. Ahora en el segundo, que está en algún punto de la parte inferior de tu abdomen. Y el quinto. Y ahora el séptimo, que está cerca de la parte superior de tu cabeza. Tienes que ser una con tus energías. Extiende las fibras. El núcleo. Si los amantes pueden conectarse así energéticamente antes de copular, entonces el ritmo de la respiración se intensifica porque estarán fusionándose energéticamente antes del contacto físico. Y sobre eso construimos la excitación sexual, la pasión sexual y la respuesta orgásmica. Los practicantes tántricos creen que la curación sexual puede producirse sin ningún contacto físico. Esto es importante para Claire, que quiere asegurarse de que la profesión que ha elegido no se confundirá con la prostitución. Pero para algunas mujeres esta distinción no está tan clara. Esta mujer está atrapada entre dos mundos, uno legal, otro no. Trabaja para una agencia de acompañantes, pero también es practicante tántrica. No desea revelar su nombre. Toda mi infancia y mis primeras experiencias me llevaron a lo que ahora soy. Tuve una educación católica y la sexualidad realmente nunca entró en la ecuación de la vida. Cuando tenía 20 y tantos años, acudí un fin de semana a clases de Tantra. Hay una concepción errónea sobre qué es el Tantra.
Para mí, es mi práctica espiritual. Es como he elegido vivir mi vida. Por eso, si tengo un cliente que solo quiere practicar sexo, primero intento iluminarlo y preguntarle si comprende realmente las habilidades necesarias para tener sexo iluminado o una unión más poderosa con otra persona. Poco después de empezar en la agencia de acompañantes, fue detenida por prostitución. Para mí, esta experiencia es una llamada de atención. El negocio del sexo no es el lugar en el que yo debería estar trabajando. Tengo que buscar algo más holístico, un lugar en el que se acepte la sexualidad sagrada. Un lugar en el que se acepte la sexualidad sagrada es también lo que está buscando Claire. Pero el siguiente paso para alcanzarlo le provoca cierta ansiedad. Según Bobades, necesita alinear su energía sexual masculina para convertirse en una sanadora de pleno derecho. Pero todavía no tiene claro qué significa eso realmente. Hay un aspecto masculino en todas las personas que ha emulado y modelado el masculino insano, que es muy dominador. Vuélvete hacia ese lado. Solo voy a abrazarte. Vale. No mucha gente ha tenido el punto de referencia de qué significa quedarse dormido en la seguridad de los brazos de un padre. La mayoría de las mujeres nunca han tenido permiso para explorar el cuerpo de un hombre sin la segunda intención de tener que darle placer. El objetivo de este ejercicio es que sientas realmente el cuerpo de un hombre y sientas sus ingles, que sientas dentro de sus muslos ahí un mensaje poderoso. La experiencia de tocar el cuerpo de Des fue profunda, porque es muy diferente del acto sexual. La diferencia está en la intención. Al hacer el amor, la intención es que haya una carga sexual, que haya una excitación. Y en esta sesión en particular, la intención era tocar con amor. Ahora que ya tienes este punto de referencia, lentamente recuéstate junto a mí. Adelante, cierra los ojos y entra. He rezado para que aparecieses en este planeta. La diosa divina que está en el interior de ambos. Lo que hemos hecho tiene que ver con ese aspecto de lo masculino, que es el masculino sano, eliminando la vertiente del abuso. Este viaje a Sedona me ha confirmado que estoy en el camino para convertirme en una sanadora de otras personas en el campo de lo tántrico, de lo sensual sagrado, de lo sexual sagrado. La comunidad tántrica estadounidense es pequeña, pero crece. Claire y muchos otros como ella buscan el camino hacia la sexualidad iluminada. Una práctica antigua que sigue siendo tan incomprendida hoy como lo era cuando Heródoto escribió sobre las prostitutas del templo hace 2500 años. Hay una distinción clara entre la prostitución, que está centrada en el cuerpo, y la curación sagrada, el trabajo de curación sexual sagrado, que implica a todo el cuerpo, mente, espíritu, alma, corazón.